Continuamos con La Noche. Candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, candidato a la presidencia de Colombia. Mire, en este momento en el mundo se están moviendo fuerzas y en nuestra región sobre el tema del combate a las drogas ilícitas. Está el ejemplo del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que acaba de firmar ya la ley que reglamenta la comercialización de la marihuana en su país, pero también está el ejemplo de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que dice que ella no va a aceptar esa teoría y que va a seguir en su lucha abierta contra el crimen organizado, el narcotráfico. ¿Usted cuál de las dos acciones le parece más coherente y le parece que es la suya? Yo nunca he sido amigo de la legalización y en ese sentido coincido con Brasil. Seguramente Uruguay no ha sufrido lo que hemos sufrido nosotros por cuenta de todo el narcotráfico y, por ejemplo, y el microtráfico en las ciudades. ¿Cuál es el gran problema de seguridad urbana hoy en Colombia? Las ollas del microtráfico. Cuando uno mira dónde se estructuran todas las organizaciones criminales, es alrededor del microtráfico. Ese es un problema que ha adquirido una dimensión para la sociedad colombiana extraordinario. Y decir que la solución es legalizarlo, creo que está muy lejos de generar esa posibilidad. Me parece que el problema hay que verlo en esta perspectiva. Una cosa es cómo evitar que los jóvenes lleguen a ese consumo y a esa adicción. Y ahí tiene que haber toda una política desde la educación muy fuerte. Un segundo nivel es quienes están en el consumo y la adicción. Ahí tiene que haber una política generosa del Estado para atenderlos. Incluso una de mis propuestas, digo que en Bogotá deberíamos tener, por ejemplo, un hospital, un centro médico especializado para poder leer ese apoyo y esa recuperación a los jóvenes. Un Estado que le da con cariño ese trato a quienes consumen. Pero tiene que haber una aplicación implacable de la ley a los que tienen los laboratorios, a los que trafican, a los que comercializan. Esa es una realidad porque eso es lo que estamos sintiendo en nuestras calles, en nuestra inseguridad y en las ciudades. Y sobre esa perspectiva el país debe enfrentar el tema de la no legalización. Me parece terrible que se hable de la legalización simplemente por una moda internacional. Cada país tiene unas particularidades y la de Colombia es muy diferente a la que puede argumentarse de un país como Uruguay. Ese debate en Estados Unidos recién empieza, pero está lejos de hablarse que pueda ser una política de Estado o en un país como Inglaterra. Me parece que hay reflexiones sobre las cuales hay que trabajar y yo por eso no estoy de acuerdo en que la solución simple sea decir legalice la droga y el problema se soluciona. No lo creo. Volvamos a temas que tienen que ver con el sentir del colombiano y en este caso con su vida cotidiana, es el empleo. El desempleo en Colombia ha bajado de manera sostenida, muy juiciosamente durante este gobierno. Es hora ya de reconocer nuevamente unos beneficios laborales a los empleados. ¿Usted mantendría esa flexibilización que, bueno, usted impulsó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Mire, yo creo que esa es una pregunta muy importante que me permite hacer claridad. En el 2002, cuando yo fui elegido senador de la República y se da el primer gobierno del presidente Uribe, la tasa de desempleo en Colombia era del 18%. Se estaba destruyendo el poco empleo formal e íbamos camino a una tasa de desempleo del 25%, una tragedia. Hoy estamos en menos de un dígito. En ese momento hubo que tomar unas medidas difíciles para poder evitar que se destruyera empleo, para poder evitar que se dejara de contratar personas de manera formal y esa estrategia funcionó. En nuestro gobierno, a pesar de todas las crisis que hubo en la economía global, logramos entregar la tasa de desempleo al final en el 11%, pero incluso hubo periodos donde estuvo en el 10% y alguna vez por debajo del 10%. ¿Qué creo? Para mí hoy las circunstancias deben dar un viraje. Yo soy más amigo de incrementar el salario mínimo. Me parece que mejorar los incrementos del salario mínimo para darle más poder adquisitivo a los trabajadores es el camino para mejorar sus condiciones de calidad de vida. ¿Mejor que horas extras, por ejemplo? Que aumentarlas, sí. Yo creo que es mucho mejor mejorar el salario mínimo porque es un ingreso más efectivo, se aplica para todos y puede ser un costo que pueda compensarse de una manera mucho más directa. Hoy, por ejemplo, gracias a eso que se hizo, se desarrolló muchos sectores como el comercio y el turismo. Hoy todos los negocios y establecimientos abren hasta las 10 de la noche. Se dio mucho más empleo en los festivos y fines de semana. Me parece que podría ayudar más mejorar el salario mínimo. Yo he hecho una propuesta
mi primer año de gobierno, incrementar el salario mínimo en inflación más 5 puntos y cada vez mejorar más 5 puntos y cada vez mejorarle más el salario a los trabajadores. Yo prefiero ese camino y esa vía para poder aumentar el bienestar de los trabajadores. Mire, el programa del adulto mayor, que usted muy bien lo sabe, consiste en unos subsidios a los viejitos desamparados, a los que realmente no tienen absolutamente nada para poder vivir. Ese gobierno dice que quiere llevarlo ya a 2,5 millones de personas, incrementarlo en la mitad. ¿Usted reconoce esta labor del gobierno de Juan Manuel Santos en este sentido y va a seguir apoyando a estos viejitos? Porque por ahí hay una cuña, perdóneme que se lo digan, una señora que le dice usted el doctor Zurriaga y que dice que usted le va a quitar eso. Pues eso es falso, eso es parte de la mala prensa y de mentiras que se han dicho a lo largo de esta campaña. ¿Cuáles son los hechos reales? En el gobierno del presidente Uribe llegamos a 850.000 personas, adulto mayor, que reciben un apoyo económico. Al empezar ese gobierno iniciamos en 50.000 y llegamos a 850.000. Este gobierno tiene un proyecto para llevarlos a 1 millón apenas en estos 4 años. ¿Yo qué he dicho? Me comprometo para en un periodo como presidente llevarlo al menos a 2 millones, que necesitarían un apoyo económico y nos quedaría faltando 1 millón más, porque la cobertura total del programa del adulto mayor tendría que ser llegar a 3 millones. Pero hacer un esfuerzo de más de 1 millón en un periodo de 4 años, aparte de todos los otros programas sociales, ayudaría a solucionar mucho ese problema de pobreza extrema y de darle una vejez más digna a quienes nada tienen y hoy tienen una edad pues avanzada. ¿Usted no quiere conocer a la sobrina de la señora? No, bienvenida, es que yo respeto mucho la decisión que puede tomar cualquier persona, pero hay una información equivocada. Estoy seguro que yo hablando con ella va a entender que yo soy un hombre que siempre he trabajado por los programas sociales. Incluso, Claudia, uno de los grandes éxitos cuando yo fui ministro de Hacienda es que en el manejo de la crisis jamás redujimos los programas sociales. Se mantuvieron firmes, los apoyos crecieron y casi que se demostró que uno de los factores para que la economía no dejara de crecer era mantener el consumo en los sectores de más bajos ingresos a través de los programas sociales. En cuanto a los impuestos a los colombianos, ¿usted aumentaría impuestos en algún área, disminuiría y a quién? ¿Qué he dicho? Primero, voy a extender el impuesto al patrimonio, que es un impuesto a la riqueza, y voy a extender el 4 por 1000. ¿Y cómo lo va a extender? Los 4 años de mi gobierno. Okay. O sea, mantenerlos, porque este año se acaba. ¿Pero lo va a aumentar? ¿Va a cobijar más gente para el patrimonio? El patrimonio de manera natural va incorporando contribuyentes que van llegando a los niveles de patrimonio y de riqueza que contempla la ley. La idea mía es extenderlo. Segundo, yo he dicho que voy a revisar la reforma tributaria que hizo este gobierno para la clase media. Usted me está hablando del impuesto IMAN. El que sea para los ingresos entre 4 y 10 millones. Exacto. Creo que hay un segmento que sí hay que aumentarle la tributación, pero la clase media, sobre todo en el rango de 4 a 10 millones, me parece que hay unas profundas inequidades. Es una clase media que necesita fortalecerse, que necesita tener más calidad y más capacidad de consumo, que hace esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus hijos, de sus familias, y hoy está seriamente afectada por el efecto de esa reforma tributaria. Y otro tema que es muy importante en materia tributaria es cómo simplificar mucho más la normativa tributaria para hacerla más fácil, para poder combatir la informalidad. El gran enemigo, o el gran promotor de la informalidad en materia tributaria es la complejidad del sistema. Un sistema que tiene que tener tantas declaraciones, tantos anticipos, tantas exigencias, digamos, disuade para que una persona llegue a la formalidad y se vuelve muy atractivo estar por fuera de la legalidad. Mire, en cuanto a la vivienda, también este gobierno ha dicho que ya va a llegar, a que al final de su gobierno va a alcanzar las 900.000 viviendas, ya sea el plan de casas gratuitas y vivienda de interés social, para un déficit de 1 millón que había. ¿Usted se comprometería que en el 2018 ya en Colombia no va a haber déficit de vivienda? No, no es posible por lo siguiente, nadie lo podría hacer. El déficit de vivienda en Colombia hoy más o menos son 1,5 millones de hogares. Y cada año se crean 200.000 nuevos hogares. O sea que si no se hiciera nada, en 4 años necesitamos construir 800.000 viviendas para que no aumente el déficit. Para mantenerse. Para mantenerse. ¿Yo qué he propuesto? 1 millón de viviendas. Por eso he dicho que la solución no son las casas regaladas. Es imposible solucionar un problema de vivienda, de déficit de vivienda, regalando casas.
eso me parece que no le da una respuesta a todos los colombianos. Y tengo una experiencia. Recorriendo el país me dicen los colombianos, es que nosotros lo que queremos es que nos den oportunidades y apoyo para nosotros lograr las cosas. Ese sabio refrán que dice, enséñenos a pescar, no nos regale el pescado. Hay mucha inconformidad de muchas familias que están en esas casas regaladas, que realmente no saben qué van a hacer para pagar sus impuestos. En las construcciones son sitios muy reducidos, en muchos son edificios en tierra caliente. Yo creo que lo que un Estado tiene que hacer... Bueno, pero se le solucionó también Sí, el tema a una gente que tenía pero una se necesidad crea una brutal. expectativa porque muchos dicen, no, entonces yo espero a ver cuándo me van a regalar mi casa, cómo gradúa, a cuáles son, pobres de primera, pobres de segunda, pobres de tercera, quiénes sí, quiénes no, y se crea algo que no es posible. Un problema de vivienda no lo puede solucionar el país regalando las casas. Yo creo que un problema tiene que solucionarlo con una política como la que yo propongo, por ejemplo, que le demos un apoyo a las familias para que puedan dar la cuota inicial, una prima de vivienda, que no tengan que dar ahorro programado, y un sistema de financiación que les permita pagar como cuota lo que pagan de arriendo. Entonces eso sí le funciona a los ciudadanos, porque podrían tener una casa propia digna. ¿Con qué cuota? Con lo que pagan de arriendo. Bueno, ese programa Esa sí existe. es una propuesta. Ese programa La mía es existe. más profunda, porque busca que trabajadores, incluso que hoy ganan 1, 2, 3 salarios y no tienen vivienda, rápidamente puedan tener vivienda y tener su sueño de tener casa propia. Otro tema fundamental es el del agua y el acueducto. También durante este gobierno se han construido muchos acueductos, pero hay situaciones en las que está lista la infraestructura, pero no está el agua. Mire, y le hablo concretamente, por ejemplo, yo hablé con unos habitantes de San Rafael, que pertenece a San Sebastián Magdalena. Está listico el acueducto desde comienzo del año, pero no hay agua, abren y no hay agua. ¿Qué le dice usted a esos colombianos? Pues eso es un fracaso, o qué decir de Santa Marta, o de Yopal o de Ibagué, que no se ha resuelto. ¿Pero un fracaso de cuántos gobiernos? Bueno, pero estamos hablando de que cada uno tiene que asumir esa responsabilidad. Ahí hay un compromiso, por eso las responsabilidades tienen que señalarse. O sea, un candidato que ha sido presidente de la República tiene que dar respuestas más precisas a uno quien no lo ha sido. Yo estoy pidiendo una oportunidad basada en lo que yo le he hecho al país. Y el que hoy es candidato presidente, que ha tenido la oportunidad de resolver el problema, tiene que explicar por qué no lo resuelve. Bueno, y ahí para atrás todos los presidentes, incluso también el presidente Uribe, que tuvo 2 periodos y lo apoya usted, y ahí para atrás Gaviria, que está con Santos y Samper y Pastrana. Pero en eso consiste todo proceso en materia electoral. ¿Cuál es el compromiso? ¿A quién se le genera más credibilidad? Pero ¿cuándo vamos a lograr que Colombia realmente supere esto? O sea, las cosas básicas. El agua es la salud, es la vida de la gente. Eso tiene que ser una decisión inaplazable. Yo decía en Santa Marta, en Ibagué y en Yopal, es que esto tiene que tener una solución no ni siquiera a 10 años, a 50 años. El problema que hay que acabar de manera definitiva, o Cúcuta. ¿Y usted lo acaba en 4 años? Yo me la tengo que jugar a fondo para eso, ese es mi compromiso. Yo tengo algo en política, es que yo soy un ejecutor de la política. Mi trayectoria desde que empecé como concejal de mi pueblo, Pensilvania, porque soy hijo de la provincia, siempre es ejecutar, hacer. Más que discursos, más que propuestas, soy un hombre de trabajo. Me gusta ponerme las botas a trabajar, mi gobierno va a tener ese talante. Yo he dicho, ¿y cómo va a ser el perfil de sus ministros? Ejecutores. Yo no quiero ministros que echen mucho discurso. Yo necesito ministros que trabajen 24 horas y sean ejecutores, que les duela los problemas de los ciudadanos, que estén al lado de los ciudadanos, de las comunidades, hasta que no se resuelva el problema del agua. No salimos de Santa Marta a hacerle seguimiento, o el tema del Plan Pacífico en una ciudad como Buenaventura, o el tema, por ejemplo, de la criminalidad en ciudades como Buga y Tuluá, o el tema del Catatumbo, o cómo superar problemas de desnutrición en La Guajira, o cómo irse para trabajar el Cauca, para estar en el Putumayo y darle la tranquilidad a la comunidad. Requiere presencia permanente. Para eso es el liderazgo público. Y eso puede transformar las posibilidades en términos de resultados. Porque en el Estado generalmente hay plata. Los planes existen, las propuestas se dan, lo que se necesita es ejecución. Y en eso es esencial el liderazgo del presidente de la República. Eso es lo que me motiva para ser presidente de Colombia, para ser un ejecutor y poder demostrar que se pueden solucionar esos problemas. Cuando yo llegué al gobierno del presidente Uribe, en 6 meses resolví el pleito de Comsa. Pleito jurídico más grande que tenía Colombia con firmas españolas, que venía desde el gobierno Samper, que no lo habían resuelto. ¿Cómo va a resolver el déficit en la educación? Porque las cifras siguen siendo muy preocupantes. Ahí hay un gran liderazgo, mi propuesta es ambiciosa. Calidad, ¿cómo? Jornada escolar completa. ¿Eso implica construir colegios? Pues claro que lo importante es lo difícil, pero para eso es el liderazgo público. Uno no puede gobernar estableciéndose restricciones. Cuando fui alcalde de mi pueblo, 1990, un pueblo pobre, sin recursos,
hicimos cosas extraordinarias. Ahí aprendí que uno no se debe establecer límites mentales. Uno lo que tiene que luchar es para hacer las cosas, y se pueden hacer, y en el tiempo adecuado. ¿Te gustan las concesiones en los colegios, el sistema de concesiones? Para la construcción, sí. Obviamente los maestros todos tienen que ser maestros públicos y tienen que obedecer a políticas públicas. Pero, por ejemplo, ese modelo de colegios concesionados en Bogotá ha sido muy exitoso. Muy bueno. Muy, muy exitoso en términos de calidad, de la actitud de los jóvenes, de cómo se mejoraron sus condiciones, sus hábitos, el ingreso a las universidades, los puntajes. ¿Y lo va a promover ese tipo de Esa es modelo? una de las alternativas que muestran que funcionan. Las cosas buenas hay que replicarlas. En eso uno no debe ser egoísta. ¿Sí o no? Contésteme la última pregunta, candidato, porque el tiempo vuela y sobre todo cuando hay tantos problemas por resolver en un país. ¿Continuaría usted impulsando o mantendría la reelección tal cual está o impulsaría una reforma para abolir la reelección? Mire, yo he sido defensor de la reelección por una sola vez, porque creo que eso profundiza una democracia, es un premio y un castigo, y la reflexión es, si yo gano la presidencia, ¿qué representa eso? Que es que se está castigando a un gobernante que no le cumplía al país. Quiere decir que la reelección funciona a pesar de todo el poder que pueda tener un candidato presidente. Pero me parece que es una discusión como todas que es sano abrirla, mirando las experiencias que hemos tenido, revisando lo que el país puede aprender de todo esto. Reconozco que hay argumentos que pesan mucho para ver si se debe revisar y más bien ampliar el periodo. Porque su aliada, la doctora Marta Lucía Ramírez, dice que ella lo va a proponer. Sí, ese es un compromiso de ella. Yo le he dicho que estoy abierto a que hagamos esa discusión. ¿Cómo? Como debe darse en el Congreso. O sea, que usted sí va a acompañar la discusión en el Congreso. Yo estoy abierto a que se dé, por supuesto. Esa y todas, porque es que ese es el talante democrático. Aquí hay que defender las cosas con argumentos, no por conveniencias. Deme los argumentos por lo cual es bueno o es malo, y debe eliminarse o debe mantenerse. Y de acuerdo a esa argumentación y a esa discusión de ideas, pues que se tome la decisión. Para eso es una democracia. Queremos agradecerle mucho, doctor Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, por haberle dedicado una hora, después de su enfermedad y de los problemas que tuvo en la voz, al programa La Noche. Era importante hablar con los colombianos como con tranquilidad y explicando las propuestas, muy amable. Pues gracias, Claudia. Después de este esfuerzo quedo listo para otra terapia. Que pase buena noche. A todos nuestros televidentes se los invitamos a que envíen, como siempre, sus comentarios. www.ntn24.com, también a nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, @Segurizati NTN24, @LaNoche NTN24. Seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta pronto.